Hola, en este video quiero hablar de las diferencias de responsabilidad civil, responsabilidad penal, qué es responsabilidad administrativa, la responsabilidad laboral y la responsabilidad profesional. Para iniciar, las diferencias entre responsabilidad civil y responsabilidad penal, la primera diferencia es que la responsabilidad civil es de las personas con particulares, es decir, de las personas con otras personas que son las que imponen la sanción. En cambio, la responsabilidad penal es una pena privativa de la libertad. La segunda diferencia es que la responsabilidad civil es un derecho de daños, es decir, de la reparación del daño. En cambio, en la responsabilidad penal tiene que ver con el Código Penal. La siguiente diferencia es que en la responsabilidad civil los hechos son iguales a lo que establezca el Código Civil. En cambio, en la responsabilidad penal los hechos tienen que ver directamente con los delitos. La siguiente diferencia es la finalidad. En la responsabilidad civil la finalidad es la reparación de los daños. En cambio, en la responsabilidad penal la finalidad es sancionadora. La siguiente diferencia de responsabilidad civil es que puede ser transmitida a terceros. En cambio, en la responsabilidad penal, la responsabilidad va a ser personal. La otra diferencia en la responsabilidad civil es la que se refiere a que puede ser una responsabilidad por un hecho ajeno. En cambio, en la responsabilidad penal es una responsabilidad por hecho propio. La siguiente diferencia es que en la responsabilidad civil hay una legitimación activa, plural. En cambio, en la responsabilidad penal hay una legitimación por la víctima, legitimación fiscal, o pueden haber acusaciones públicas. Y la última diferencia en la responsabilidad civil es la que tiene que ver que esta tiene un tiempo prescrito corto. En cambio, en la responsabilidad penal su tiempo es mucho más largo. Primero tiene que haber una condena para que después se establezca cuál es la reparación del daño. Ahora, en cuanto a la responsabilidad administrativa, esta tiene que ver directamente con las obligaciones que tienen los servidores públicos, cuáles son las responsabilidades que tienen por actos o omisiones en el ejercicio de su función pública. La responsabilidad laboral, en esta van a haber amonestaciones que pueden ser públicas o pueden ser privadas, y derivado de esto pueden existir sanciones, pueden existir la destitución del cargo o puede existir una inhabilitación temporal o permanente. Y por último, en la responsabilidad profesional, esta tiene que ver directamente con la responsabilidad que tienes frente a terceros por tus actos en el ejercicio de tu profesión y cuáles son las responsabilidades que van a tener los profesionales de salud para reparar sus actos, omisiones o errores voluntarios o involuntarios que resulten del ejercicio de su profesión. Para dar un ejemplo en el que tenga que ver la responsabilidad administrativa, la responsabilidad laboral y la responsabilidad profesional, pondré el ejemplo de una enfermera que administra un medicamento a una paciente y le dice que es un medicamento en específico. Sin embargo, cuando otro profesional de la salud se presenta con ella, esta paciente dice que ese medicamento ya le fue administrado y la compañera del turno anterior dice que no fue administrado el medicamento por el hecho de haberse retirado antes de su tiempo y no haberse esperado a entregar el turno a la compañera correspondiente. En esta situación puede haber una responsabilidad administrativa porque no está cumpliendo con las funciones como servidor público. Puede haber una responsabilidad laboral porque puede haber una amonestación por parte de su jefe inmediato o jefes que sean superiores, y obviamente una responsabilidad profesional porque está administrando un medicamento que tiene que ver con el ejercicio de su profesión y que no lo registró en las hojas adecuadas y tampoco se esperó a entregar su turno. Gracias.